Vamos a darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Santo, porque nos da la oportunidad a nosotros, que nos da el bienestar, hermanos, pues la salud, ¿sí? Estamos bien, gracias a Dios. Entonces nos da la oportunidad de que seamos nosotros en ese bienestar, orando por aquellos que están enfermos. Bueno, Amén. aquellos que están en necesidad, que necesitan. Bueno, entonces Amén. vamos a orarle a nuestro Padre. Bendito Dios, Dios de los cielos, bendito Dios, oh Jehová, Señor creador, hacedor y sustentador de todo lo que vemos y lo que no vemos, Señor. En ese nombre poderoso de Cristo, Señor, levantamos hoy nuestras oraciones, Señor, delante de ti, delante de tu altar, Padre. Sabiendo, Señor, que a veces nos falta sabiduría para orar, Señor, para pedirte, pero sabemos, Señor, que está el Espíritu Santo que intercede por cada uno de nosotros, Señor. Bendito Padre Celestial, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos podemos reunir, Señor, también como hermanos en un mismo sentir, en una misma fe, Señor. Aclamarte, bendito Padre, Señor, por aquellos, Señor, que están en necesidades, bendito Dios, Señor. Hoy yo, Señor, juntamente con la iglesia, Señor, te pedimos, Padre Santo, Señor, por aquellos enfermos, aquellos hermanos que están en enfermedad, bendito Dios, Señor. Aquellos, Señor, que están en ese momento acostados en un lecho, Señor, con dolores en su cuerpo, bendito Dios, Señor. Los presentamos, los llevamos hoy delante de ti, delante de tu presencia, Padre, rogándote, Señor, suplicándote, bendito Padre, por ellos, Señor. Tu palabra nos manda que debemos de orar por los enfermos, Señor. Hoy yo te pido, bendito Padre del cielo, Señor de la gloria, bendito Padre celestial, que seas tú, Señor, poniendo tu mano, Señor, tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Señor, que seas tú haciendo, Señor, tu misericordia y tu bondad sobre cada uno de ellos, Señor. Mira, bendito Padre Celestial, aquellos, Señor, que están en necesidades, Padre Santo, económicas, Señor, aquellos que están rogándote por un trabajo, por un empleo, por una bendición, Señor, una bendición en especie, bendito Padre, de alimento, Señor. Yo te pido y te ruego, Señor de los cielos, que seas tú, Señor, abriendo puertas, bendito Dios celestial, Señor. Que seas tú, bendito Padre, Dios de los cielos, Señor, haciendo tu obra en cada uno, Señor, en cada uno dependiendo de su necesidad, bendito Padre Santo, Señor. Yo sé y yo creo, Padre, y tengo la convicción, Señor, de que tú eres el mismo Dios lleno de misericordia de ayer, de hoy y por siempre, Señor. Amén, Que Señor. tú, Señor Jesucristo, que caminaste, Señor, por esta tierra hace más de 2000 años, Señor, sanando a los enfermos, Señor, dando alimento a aquel que necesitaba, Señor, llevando paz y sosiego y consuelo a todo corazón que necesitaba, Señor. Yo sé que tú también lo haces hoy, Señor. Un día como hoy, Señor, 17 de octubre, Señor, del 2020, Señor. Yo sé que tú puedes obrar con ese mismo poder, bendito Padre. Yo sé que tú puedes glorificarte, Señor, en cada uno. Igual, bendito Dios de los cielos, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, Señor, porque tú nos das el privilegio, Señor, de elevar nuestras oraciones a ti, clamando por cada uno de ellos, Señor. Mira a nuestro hermano John Ángel, bendito Dios, Señor, en este momento, Padre. Mira también, Señor, a la señora María, la abuela de mi esposa, bendito Dios, a mi hermana Teo, a mi hermana Wendy, Señor, a cada uno, Señor, de los que necesitan, bendito Dios, esa sanidad, bendito Padre Celestial, Señor. Te ruego, te suplicamos, Señor, en un mismo sentir, que seas tú, Señor bendito, obrando, Señor, glorificándote en cada uno de ellos, Señor de la gloria. Gracias te doy, Padre Celestial, y en el transcurso de esta tarde, Señor, estaremos orando, Señor, pidiéndote, Padre Santo, para que tú te muevas en cada corazón, en cada vida, Señor, haciendo, Señor, tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre del cielo y Padre de la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Listo, hermano, iniciemos. Bueno, hermanos, entonces les doy la bienvenida una vez más a Amén. este nuestro culto de adoración, de alabanza a nuestro Señor, a nuestro Rey, sabiendo que cada uno de nosotros los que estamos aquí frente a esas pantallas traemos un corazón gozoso y alegre de podernos reunir otra vez en un mismo sentir. Podemos reunirnos otra vez Amén. Amén. a alabar el nombre de nuestro Dios, a adorarle, a levantar eso que traemos hoy de nuestro corazón para Él, esas palabras hermosas, esas palabras de agradecimiento por todas las cosas buenas que ha hecho nuestro Señor en esta semana por cada uno de nosotros. Les doy la bienvenida a este culto.
esperando que tengamos un corazón dispuesto a recibir esta palabra en amor. Palabra suave o palabra dura, pero que es palabra que nos quiere transformar, que quiere que nosotros seamos mejores cada día. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Entonces, que la recibamos en amor, que no entre por un oído y salga por el otro, sino que al terminar hoy este culto, seamos diferentes, hermanos. Aprendamos algo y seamos transformados por la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a adorar el nombre de nuestro Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, pan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siempre. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, pan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siempre. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, pan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siempre. Gratitud hay en mi alma hoy, de alabanza a Jesús, por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, pan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Grande gozo, pan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Amén, hermanos. Nos gozamos en el Señor, amén. Nos gozamos de estar en esta tarde reunidos, de podernos ver, de pronto no presencialmente, físicamente, pero sí poder escucharnos, poder ver nuestros rostros a través de estas pantallas, saber cómo están nuestros hermanos y asimismo gozarnos porque en su gratitud, en ese amor que Dios derrama en nosotros, podemos reunirnos una vez más, podemos compartir de esta comunión tan hermosa que Jesús nos ha regalado y un sábado más podemos alabarle y también podemos aprender de él. Amén. Entonces oremos, hermanos, para que este tiempo también sea agradable para nosotros. Señor, te damos las gracias
por este tiempo que tú nos regalas, por esta conexión que tú nos permites tener, nos permites generar, Padre Santo, para compartir con nuestros hermanos, para saludarles, para hacerles sentir ese amor que tú has puesto en cada uno de nosotros a través de esta distancia, Señor, y con esa esperanza intacta de que tú estás en control de todo y que también eres tú el que nos volverá a reunir una vez más en esta iglesia, en este templo, Señor, y que es gracias a ti que podemos tener salud, que podemos tener vida y que podemos reunirnos para darte las gracias y para decirte que hoy y siempre te alabaremos por quien eres para nosotros, te alabaremos porque ese sacrificio que hiciste tú por nosotros fue suficiente y ahora hoy nosotros podemos decir que te amamos por eso, que te glorificamos por ese sacrificio tan hermoso que has derramado y por esa historia que tú nos has permitido conocer y que por eso hoy te llamamos nuestro Padre, que por eso hoy te venimos a bendecir, te venimos a glorificar por todo lo que eres y porque sabemos que siempre te alabaremos. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Oh sí, Señor. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabamos hoy, Señor, Rey de la Gloria, bendito Padre, bueno y santo eres tú, Señor. Gloria a ti, bendito Padre Celestial, Señor. Bueno, hermanos, paz, bienvenidos. Vamos a recibir a nuestro hermano Jorge Guiri
que en esta tarde tiene la exposición de la palabra. Entonces, creo que no necesito presentarlo, ustedes ya lo conocen, nuestro representante de la zona 3 y nuestro hermano en Cristo. Entonces los dejo con mi hermano Jorge Gillian en la dirección de él. Bueno, bienvenido, hermano. Gracias, hermano Jorge, y paz a todos los que están participando de esta reunión. Realmente es un gusto participar con ustedes, ¿no? En este tiempo difícil de pandemia, en realidad ha sido el tiempo donde más participación hemos podido tener en distintos lugares, en distintos países. Y no hay duda de que también acá en nuestra localidad local, nuestra pequeña localidad que se llama Gobernador Maciá, donde nuestro hermano Jorge Forero conoce, hemos estado llegando a muchos hogares con la palabra. Más, mucho más de lo que habíamos llegado antes de este tiempo y que el mundo está viviendo. Así que no vamos a decir que todo es negativo en medio de todas las cosas. Siempre el Señor sabe sacar provecho, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien y tenemos que entender de que así tiene que ser. Y esto también nos ha dado la posibilidad de que hoy seamos parte de este culto. De ustedes, hermanos de Colombia, qué gusto el poder participar con ustedes. Lindo sería poderles estrechar un abrazo, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, creo que prácticamente con todos los que están presentes, puede haber alguna excepción, y sentir ese afecto, ese cariño y esa comunión que genera el Espíritu cuando estamos juntos. Pero esto no es posible, pero sí es posible el poder compartir también la palabra por este medio. Amén. Estamos en un tiempo de muchas dificultades. Entre ellas, una de las crisis que existe en algún aspecto es que estamos en un periodo donde el mundo entero tiene una característica que es la desobediencia. La desobediencia a Dios y a todo lo que esto implica, ¿no? Es un mundo extraño el que nosotros tenemos en este tiempo. Y hay un pasaje en Romanos 12:2 que no lo voy a leer. La versión dice: no amoldéis al mundo actual. No amoldéis al mundo actual, sino que busquemos cuál es la buena voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y cuando uno vive en medio de la sociedad, no hay duda que hay cosas que se nos empiezan a hacer habituales y nos comenzamos a acostumbrar a ciertas prácticas sin darnos cuenta de que de repente estamos cayendo en algunas cosas que son desagradables. Yo lo he ejemplificado con algunas cosas que suceden acá localmente, ¿no? Donde las autoridades en términos generales de todos los básicos que lo conocemos a diario porque lo vemos, hasta el más alto dirigente de nuestro país, ¿no? Se ha perdido su credibilidad. Entonces lo habitual y la costumbre y la modalidad es ser desobediente a ellos también. Tenemos que tener cuidado porque de igual manera tenemos que ser respetuosos de esas cosas que ha instituido Dios, porque va a dar cuenta de acuerdo a sus infracciones que están cometiendo. Por eso hoy pensé en compartir un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 14, es uno de los pasajes de los cuales me he edificado muchas veces. Desde el versículo 1 al versículo 16, vamos a darle lectura. Y el mensaje de hoy es: alcanzado por el enemigo en la obediencia. Alcanzado por el enemigo en la obediencia. Porque el enemigo lo vemos a diario. A veces lo vemos porque estamos, por ejemplo, recién de alguna manera en su ambiente, en su mundo, porque no nos hemos dado cuenta de entender de que hay que separar y comprender cuál es la buena voluntad.
veces que cuando nosotros caminamos en la obediencia de Dios, podemos ver nuestro enemigo. Hay dos diferencias. Cuando nosotros lo vemos, estamos al mundo, es una cosa. Él está ahí. Pero cuando en la obediencia, Él está detrás de nosotros, queriendo traernos nuevamente a su mundo y llevarnos nuevamente a vivir de la manera en que Él desea, donde el ser humano se degrada en todos sus aspectos. Que en Éxodo capítulo, le voy a dar lectura, son 16 versículos, vuelvo a repetir. Capítulo 14, 1 hasta el 16, dice de la siguiente manera: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénale a los israelitas que regresen y acampen frente a Jirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y, echando mano a su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pihairot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiese sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos. Ustedes quédense inquietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor les dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Acá la lectura. Es un relato histórico de un hecho real, del cual nosotros estamos convencidos que ocurrió tal cual como nos cuenta esta historia bíblica, ¿no? Moisés, que era libre de los israelitas de la opresión que sufrían en Egipto. De hecho, lo dice el capítulo 3 de este mismo libro, que el clamor de su pueblo, el dolor de su pueblo, su malestar, había llegado hasta la presencia de Dios. Y era lo que lo impulsaba a liberarlo, ¿no? Y es curioso porque cuando uno lee acá, el pueblo comienza a decir: estábamos bien sirviendo a los egipcios. Sin embargo, su dolor y su clamor, el Señor les estaba ofreciendo un futuro mucho mejor, que era llevarlos a un lugar donde fluía leche y miel, una tierra fructífera, una
para que va también la tranquilidad y dando la evidencia de que Él era. El objetivo de Dios era dejar claro justamente eso. Él es Dios. Él es Dios. Dice, los egipcios van a entender que yo soy el Señor. Pero no solo los egipcios, muchas veces nosotros mismos, el pueblo de Israel mismo, tenía que entender de que los dioses con los que ellos durante más de 400 años habían estado familiarizándose en Egipto, donde se practicaba la idolatría, esos dioses no eran verdaderos, que ellos iban guiados por el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que los conducía, utilizándolo a Moisés. También es importante que ellos entendieran, ¿no? A través de las plagas, a través de cada acontecimiento, Dios era el que se iba manifestando para que quedara la evidencia que no existía otro Dios. Y les indica un camino. El mapa y le dice, por este camino, acá se ubica. Y el pasaje nos da a entender que la indicación que les da es donde ellos debían de ir, de acampar. Era un lugar donde el camino se terminaba. Eso queda en evidencia de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer, ¿no? Un lugar, los envía el Señor a un lugar donde todas las evidencias de la lectura nos dan que no había forma de seguir, desde lo humano, desde lo humano. Como nosotros conocemos la historia, bueno, entonces tenemos esa tranquilidad, pero si nosotros nos ubicásemos en el tiempo y nos hiciésemos de ese pueblo israelita y vemos que Dios nos indica un camino donde decimos, por ahí no hay salida. Dejar en claro que yo soy el Señor. Esto nos enseña varias cosas. Muchas veces los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, desde la perspectiva humana no tienen lógica, para decirlo de una manera muy clara. A veces parece que el Señor obra de maneras que no son las más propicias, ¿no? Uno lo ve siempre al Señor obrando de maneras extrañas desde lo nuestro. Cuando elige hombres para guiar un pueblo, como el caso de Moisés, muchas veces uno reflexiona y diría, yo hubiese elegido a Aarón para que vaya a representarnos delante del faraón. Delante de eso hubiera elegido una persona bien hablada, una persona elocuente en su mensaje, y no hubiese elegido a un tartamudo que no hubiese tenido buena presencia. No hubiese elegido a los pescadores, no hubiese elegido a mucha gente para que hiciera cosas. Pero Dios obra de esa manera que es extraña, y ahora en esta ocasión llevando un pueblo por un camino que no tenía la lógica suficiente, porque si estaban escapando, estaban liberándose, lo ideal hubiese sido encontrar caminos que los conduzcan con más agilidad para poderse alejar del enemigo. El pasaje nos dice que inmediatamente cuando Faraón y sus funcionarios se arrepintieron de haber dejado de ir los israelitas porque abandonaban su trabajo, se organizaron y da la sensación como que en un tiempo de no mucha extensión, ellos se organizan, van y los alcanzan inmediatamente. No habían tomado distancia suficiente como para irse. Estaban cerca. Y la reflexión de los egipcios fue, están perdidos, no tienen rumbo, no están orientados, no saben a dónde van. Vamos a traerlos nuevamente, que sigan sirviendo, que hagan los trabajos desagradables, porque indudablemente que eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros le sirvamos de una forma donde es desagradable, donde deteriore la integridad del ser humano, ¿no? Una de las cosas que hace el enemigo es esa, y una de las cosas que el Señor quiere siempre es volver la integridad, volvernos a ponernos en un lugar de privilegio,
se puede decir. Lo podemos ver en distintos pasajes. Yo creo que el que nos mencionó el hermano de aquel paralítico que fue descendido por el techo, al recibir la sanidad de Jesús, nuevamente se lo restauró y recupera la dignidad. El endemoniado gadareno que andaba por los sepulcros, que después se lo ve sentado en su sano juicio, bien vestido, limpio, ordenado. Esa es la transformación que nosotros vemos cuando el Señor quiere hacer las cosas. Y el Señor quiere que su pueblo, en esta ocasión quería que su pueblo salga de una servidumbre de trabajos desagradables a ser un pueblo respetado por las naciones. No quiero que seas cola, dice, sino que seas cabeza, dice en el pasaje de Deuteronomio 28. Yo creo que nosotros también hoy estamos en los mismos objetivos de Dios. Cuando nosotros servimos al maligno, servimos en cosas que no hacen de un ser humano íntegro, no hacen de un ser humano que tenga la dignidad que corresponde. Dios no quiere eso para sus hijos. Ahora, en el proceso, en el proceso de la dignificación del ser humano, hay que pasar por caminos que a veces son extraños. Entre ellos, este relato nos cuenta esto también. Él estaba dignificando un pueblo, lo quería llevar a un lugar donde pudiese vivir con todo lo que necesitaba para hacer un testimonio a las naciones, cumpliendo con las promesas que le había hecho ya a Abraham. Desde ahí comienza un plan. Y eso significaba también dejar en evidencia. Los enemigos alcanzan al pueblo y los israelitas logran ver a sus enemigos que le venían pisando los talones y comienza la murmuración. Pero hay una cosa que es muy, pero muy importante. Los enemigos los alcanzan, se dejan ver, son vistos, pero el pueblo de Israel estaba en el lugar que Dios le había dicho que esté. El pueblo estaba obedeciendo el camino que Dios había indicado en su ruta. Y esto era lo que le daba seguridad a Moisés, quien conducía a ese pueblo también con fe, porque esto es importante. Si Moisés no le hubiese creído a Dios, porque Dios le dijo a Moisés, ve por este camino porque yo me quiero glorificar en los egipcios. Si Moisés no hubiese tenido esa fe, esa convicción, no hubiese ido por ahí. Y era cuestionado, como también alguna vez lo supo hacer Moisés en algunos aspectos, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros entendamos que la dignificación nos hace pasar por caminos que a veces son extraños. Y la dignificación se logra cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios. En la buena voluntad, como decía el apóstol Pablo en Romanos 12, ¿no? Descubrí cuál es la buena voluntad, la perfecta, porque esa es la que dignifica. Esa es la que hace de que un ser humano se convierta en alguien que bendice a su familia, alguien que puede bendecir a su vecindad, alguien que bendice a su iglesia, alguien que bendice a todo aquel que se acerca, porque es alguien que en las manos del Señor, cuando camina en su voluntad, se convierte en alguien que transmite bendición a todos. Cuando el maligno los alcanza, no hay duda que el pasaje nos hace ver algunas cosas importantes. Y a mí me llama mucho la atención el versículo 15, porque el Señor le dice a Moisés, ¿qué estás haciendo cuando clamas a mí? ¿Qué estás clamando? ¿No? ¿Qué estás clamando? Ordenas a los israelitas que marchen. Este versículo es muy fuerte. A veces en la vida nosotros estamos detenidos clamando a Dios. Y en realidad lo que tenemos que hacer es marchar.
Y sí, podríamos decir, lo que pasa que está el mar enfrente. Estamos sin camino. Pero lo que no entendemos es que cuando estamos yendo por la ruta indicada, los mares no son obstáculos para Dios. No son el obstáculo porque Dios divide mares. El Señor es el Dios todopoderoso que ha hecho toda la creación y toda la creación está bajo su soberanía. Está bajo su soberanía. Entonces, toda la creación no es un impedimento para llevar adelante las cosas que Dios quiere hacer con quienes buscan la integridad que el Señor quiere darle a su pueblo. Y es importante que cuando el maligno no se encuentre, porque es algo diario que nos ocurre a nosotros, esto es un relato histórico de algo que aconteció, pero a nosotros nos sucede lo mismo, que el maligno no se encuentre obedeciendo. Porque cuando el maligno no se encuentra obedeciendo, Dios se manifiesta y libera. Dios se manifiesta y ordena. Dios se manifiesta y abre el mar. Dios se manifiesta y abre caminos, como dice aquella alabanza. Sendas Dios hará donde piensas que no hay, ¿no? Un camino hará donde no lo haya, donde uno no piensa que no hay. Se abre un mar, se queda en seco y se cruza caminando. Ahora, si nosotros no estamos a donde Dios nos dice, entonces se complica. Porque el enemigo nos encuentra, nos puede derrotar y nos puede dejar en una situación. Tengo en mente un relato bíblico que está en el libro de Samuel, que supongo que muchos de ustedes o todos ustedes lo conocen. Creo que es capítulo 7, aproximadamente, puede ser algunos versículos antes y los siguientes. Cuando el pueblo de Israel pierde el arca del pacto. Es un pasaje que tiene mucha enseñanza. Porque ellos fueron derrotados, porque estaban viviendo desordenadamente. Y dijeron, vamos a traer el arca del pacto acá, al frente de batalla. Entonces, y es interesante, atrapante el relato, porque dice que los mismos filisteos decían, ahora sí no le ganamos más, porque está Dios con ellos, y se escuchaba el júbilo y la alegría que existía dentro del ejército de Israel, porque Dios estaba con ellos. Y alguno de los filisteos dijo, no, dice, vamos a pelear contra ellos, y no solo derrotaron a los israelitas, sino que le quitaron el arca, se lo llevaron. Fueron humillados. Y pasados 20 años, hay un movimiento y el profeta Samuel les dice, bueno, vamos a limpiar el pueblo. Hay que eliminar todo lo que estorba para estar de parte de Dios. Y entonces hacen esa purificación, se vuelven a los caminos de Dios. Ya el arca había sido devuelto. Y tienen una gran victoria sobre los filisteos. En realidad no ellos, Dios peleó. Por eso siempre hay que marcar una diferencia. Hay algo que les quiero asegurar. Dios siempre, sin excepción, está con sus hijos. Siempre, sin excepción, Dios está con sus hijos. Ahora, no siempre está por sus hijos. En este caso, como estaban en el camino indicado, Moisés les dice, quédense tranquilos, estamos bien. Los egipcios que hoy ven, nunca más lo volverán a ver. Dios peleará por nosotros y nosotros podemos estar tranquilos. Ahora, si ellos no hubiesen ido, cambia la historia, que era lo que pasó en la otra circunstancia. Cuando Dios está por nosotros, no hay peligro. Ahora, cuando Dios sencillamente está con nosotros y nosotros no estamos en su obediencia, no pelea por nosotros, no nos defiende. Él ama a su pueblo. De hecho, en ese relato de Samuel dice que cuando decidieron devolver el arca porque todos estaban enfermando y lo pusieron sobre un carruaje nuevo y
y una yunta de vacas, etcétera, etcétera, dice que se guiaron directamente, salieron para conducirse directamente y volver con su pueblo. Un pueblo que no estaba en obediencia, pero Dios se fue para allá. Dios quiere estar con su pueblo. Pero vuelvo a insistir en esto, es importante. Por eso cuando el enemigo nos alcanza en la obediencia, Dios pelea por nosotros. Ahora, ¿qué tan dispuestos? Porque esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué tan en obediencia nos encontramos en este mundo de crisis de desobediencia? ¿Alguna vez ustedes analizaron su entorno? ¿O alguna vez analizaron cuántas cosas ya se han hecho carne en nosotros? ¿Cuántas cosas de las prácticas cotidianas son parte de nuestra vida sin darnos cuenta? Hay veces que suelo escuchar a alguien que por ahí para ustedes puede ser conocido, ¿no? Edgar Escobar, sé que es colombiano y transmite, se llama Biblia Libre y a veces habla de muchas prácticas de falsas doctrinas que existen dentro del pueblo evangélico. Y en realidad a veces miro cuánta información hay de prácticas que hoy existen bajo el nombre de cristianismo. Y he visto algunas cosas que suceden de que hoy algunas megas iglesias, algunos movimientos muy populares que llenan estadios, han establecido prácticas y normas que se han hecho una forma de ser dentro del pueblo cristiano. Llámese el sistema de ofrendas, de diezmos, de alabanza, de etcétera, etcétera, prácticas y cosas. Y como han sido exitosas, se han movido grandes masas de personas, se han tomado modelos que muchas veces no están con el respaldo bíblico, ¿no? Y permítanme mencionar una, la doctrina de la prosperidad, ¿no? Donde a la gente se le ha hecho creer que depende de cuánto ponga, el Señor lo va a bendecir y le va a dar dinero. Y en fin, ahí podríamos seguir ejemplificando, pero no estamos para entrar en esos detalles. Y aún a veces nosotros tenemos que analizar si todo lo que practicamos, todo lo que hacemos, tiene un fundamento bíblico, teológico, o sencillamente estamos también adaptando sistemas que no son siempre respaldados por la Biblia, pero que pueden tener un margen de éxito para el atrapar gente y acumular gente. Entonces nosotros tenemos que ser capaces, tenemos que ser hábiles en el conocimiento de la palabra, para ir discerniendo, porque aún lo que está bajo el escrito de Cristo, del título de cristiano, nosotros tenemos que ser capaces de analizarlo. El apóstol Pablo en Corintios 14 dice, 1 Corintios 14, en uno de los pasajes, dice que cuando se está refiriendo al culto, que cuando alguno de los que esté predicando, esté hablando, dice, ustedes juzguen. Ustedes juzguen. Si lo que está diciendo es correcto a la perspectiva de Dios. ¿No? Por eso es tan importante que nosotros, cuando caminemos en el camino del Señor, tengamos certeza de que estamos yendo por el camino que Dios indicó y no por caminos que sean establecidos, que son una cultura, una práctica, que son caminos que sean instalados por sencillamente algunas ideas. Dentro de nuestra fe cristiana hay cosas que nosotros a veces debemos de entender. Yo pienso, yo siento. Son dos expresiones que nosotros tenemos que entender muy bien. Hay gente que dice, a mí esto me hace bien. A mí esto me hace bien. Yo pienso. Y la pregunta es, ¿lo que siento y pienso está acorde a la palabra o no? Porque el sentirlo y pensarlo no significa que esté bien. Porque yo lo siento y piense no significa que sea bueno, ni malo en sí. La palabra es la que determina
qué es bueno y qué es malo, porque para eso la tenemos. Y siempre tenemos que acordarnos aquel pasaje que el Señor dice por medio de Jeremías, capítulo 9, versículo 27, si me equivoco me van a disculpar, pero sí es conocido, que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Por eso yo siento, el sentir no significa, porque el corazón a veces nos hace sentir cosas, dice el profeta Jeremías, que no son acordes. Entonces, hermanos, en conclusión, quiero terminar con esto diciendo, caminemos por donde el Señor nos dice, para que cuando tengamos encuentros con el enemigo, el Señor pelee la batalla y nosotros podamos estar tranquilos. Caminemos por donde el Señor nos dice, para que la dignidad del ser humano que el Señor quiere devolvernos en Cristo Jesús sea posible. Cuando nosotros no caminemos por esos lugares, vamos a ir perdiendo dignidad y vamos a volver a los trabajos desagradables que se hacían en Egipto. Vamos a decirlo de esta manera. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que esta palabra les haya sido de bendición para ustedes, que les haya sido de reflexión y que también nos sirva, porque incluso quien les habla también tiene que a veces hacer estos análisis, no soy la excepción, para ver por dónde vamos caminando. Caminando con el Señor hay protección garantizada. Dios les bendiga. Amén. Bueno, gracias, hermano, por esta reflexión. Vamos a orar, hermano Álvaro. Bendito Dios, Padre Santo, Padre del cielo y de la gloria, Señor. Nuevamente, Señor, con un corazón agradecido, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, porque una vez más, Señor, por medio de tu santa palabra, bendito Dios, Señor, has hablado a nuestros corazones, Señor. Nos has mostrado, bendito Padre, lo importante, Señor, que es estar andando por el camino de la obediencia, Señor, que aunque a veces no nos parezca que es el camino, ese es, bendito Dios, Señor. Aunque a veces nos duela estar o obedecer a tu palabra, Señor, porque nuestra carne es débil, Señor, ese es el lugar donde debemos estar, bendito Padre. Y como nuestro hermano nos enseñaba, si estamos en obediencia, aunque estemos contra el mar y el enemigo acechándonos, aunque no veamos que hay caminos por donde salir, por donde escapar, aunque nos sintamos que ya somos presa del enemigo, si estamos ahí en el lugar donde el Señor quiere que nosotros estemos, Él abrirá caminos. Como decía el hermano, abrirá sendas por las cuales nosotros pasaremos a salvo. Como lo dice, si un camino se cierra, 7 se abrirán. Bendito Dios, Padre del cielo y de la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a que permanezcamos en esa obediencia, Señor bendito, para que así alcancemos esa salvación que tú tienes para nosotros, Señor. Tú tenías la salvación para el pueblo de Israel, porque tú sabías lo que iba a suceder. Tú sabías que el faraón iba a tomar su ejército, iba a salir a perseguir a su pueblo, pero también sabías que ibas a abrir el mar para terminar de mostrar, o para una vez más, mejor, mostrar tu poder ante los ojos de ellos. Y lo hiciste, Señor. Así tú conoces, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Aunque nosotros a veces no vemos el camino por el cual vamos a salir, tú sí ves ese camino. Tú sí conoces ese camino, Señor. ¿Cuál es nuestro deber? Obedecerte, obedecer a tu palabra. Nuestro deber no es abrir el mar para cruzar, sino que es el obedecer, el ir al lugar que tú quieres que nosotros estemos. Y así tú obrarás, abrirás ese camino por el cual pasamos, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más hablas a nuestros corazones de la importancia que es de permanecer en tu palabra, que es el dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, que es lo importante de que seamos cristocéntricos, que todo nuestro centro sea Jesucristo en nuestros corazones, Señor. Gracias te doy, bendito Padre, por tu palabra.
Y gracias te doy también por mi hermano Jorge Guili, Señor. Bendícele, Padre Celestial. Llénale de ti, de tu sabiduría, bendito Dios, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces sus sueños que tiene, Señor, que yo sé que son sueños en ti, en tu obra. Yo te pido, Señor, que seas tú, bendito Dios, abriéndole caminos, así como abriste ese mar, para que Él los haga realidad, Señor. Bendice su vida, bendice su hogar, bendice a sus hijos, Señor, bendice a sus nietos, que en el principio de la reunión se alegra por sus nietos. Bendícelos, Señor, bendice todo su hogar, toda su familia, toda su casa, toda su parentela, toda su descendencia, Señor. Bendícela, bendito Dios. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.